vertiente de la polémica, tal vez más sutil, está relacionada con un aspecto característico de la antropología. Me parece que no es necesario demostrar fehacientemente que la experiencia de Castaneda en el desierto de Sonora fue falsa o verdadera. Partiendo de la existencia de aquella polémica y aceptando que Castaneda en efecto informó muy poco acerca de las condiciones bajo las cuales realizó su trabajo de campo, esta vertiente de la polémica no se refiere a cuestiones éticas del antropólogo, sino a cuestiones epistemológicas. Motivado por sus experiencias con el peyote, Castaneda cuestionó que nuestra realidad ordinaria no es la realidad verdadera, sino que aprendimos a percibir esa realidad ordinaria como miembros de la cultura, pero que de hecho existen diversas realidades. Las supuestas experiencias de Castaneda con Don Juan por las sustancias psicoactivas del peyote, en la medida en que fueron compartidas, generaron una realidad distinta a la realidad ordinaria. Él las llamó consenso especial. Si ambos percibieron una mariposa gigante, por ejemplo, entonces esta mariposa dejaba de ser mera ilusión y constituía una realidad, aunque no ordinaria. Una tercera vertiente de esta polémica tiene que ver también con un aspecto propio de la antropología, el involucramiento profundo del antropólogo con una persona, el informante clave, perteneciente a una cultura distinta. De ser verdad esas experiencias, ese involucramiento fue tan estrecho que se desdibujó la frontera que separa las categorías antropológicas y las categorías yaqui al grado de impedir una explicación desde el punto de vista de una disciplina científica, como la antropológica, sobre la vida, ya sea mental o social, de un chamán yaqui. De hecho, en la narrativa de Castaneda, las categorías culturales yaqui se impusieron sobre las categorías antropológicas. Si bien la polémica que ocasionó este libro se expresó en diversos planos, como el editorial, académico, epistemológico, ético, a fin de cuentas, revela las dificultades que supone el trabajo antropológico de campo, particularmente la posibilidad o imposibilidad de comprender antropológicamente otro código cultural y de hacerlo asequible a los miembros de la propia cultura académica. Como lo platiqué en la primera entrada de esta serie, nadie cuestionó la integridad, ni ética ni política, del antropólogo Julio de la Fuente. Su trabajo etnográfico fue censurado por decisiones políticas que él sencillamente no pudo más que acatar. Con Castaneda ocurrió un cuestionamiento en todos los planos, a pesar de que recibió su grado académico de manos de un jurado que legitimó su investigación de campo. Los libros de antropología, especialmente los que han resultado controvertidos, constituyen una rendija muy interesante para mirar los desafíos de esta maravillosa disciplina científica, la antropología. La próxima entrada tratará de otro antropólogo, otro libro, otra polémica y, en fin, otro desafío para la antropología. Muchas gracias por escuchar Oficio de Antropólogos. Texto y creación de Eduardo González Muñiz, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su foco de interés es la historia de la antropología. Voz, Ana Paola Reyes. Producción, Verónica Gutiérrez. Los invito a consultar el texto de este podcast, donde también podrán encontrar las referencias bibliográficas, entre muchos otros interesantes blogs. La cita es en www.lacifraeditorial.blogspot.mx. Hasta la próxima entrega de Oficio de Antropólogos. Ese fue Carlos Castaneda en voz de Ana Paola, quien gracias a su buen tono pudimos contar con este audio, con este podcast. Y bueno, como ustedes pudieron escuchar, es una polémica la que generó este libro distinta a la primera que escuchamos. No es exactamente de corte político, por lo menos no en el sentido estricto del término, pero habla de cómo los antropólogos se enfrentan al problema, yo lo pondría en estos términos, de comprender vidas que no son vidas colectivas, vidas humanas, que no son ajenas. Nosotros tenemos que poder comprenderlas e imagínense ustedes si además de eso el paso número 2 es generar alguna posible solución o algún diagnóstico. Comprender la vida humana es el desafío fundamental de todos, no solo de la antropología. Seguramente habrá gente que no le interese comprender a los otros seres humanos, tendrá una vida parcialmente
inactiva, tendrá una parte de su espíritu y de su mente no ocupada, pero bueno, es su decisión personal. Pero la antropología como empresa colectiva, humana, institucionalizada, que recibe recursos, tiene la tarea de, entre otras cosas, de comprender la vida humana y cómo se desenvuelve a lo largo de la historia. Y bueno, uno de los problemas con los que se enfrentó Carlos Castaneda en este caso, en el caso de Don Juan, el chamán yaqui que él supuestamente conoció, revela esto independientemente de si nosotros nos ponemos del lado de los detractores o no. Este es un libro fantástico de leer, yo los invito a que lo lean, es un libro ya clásico de la antropología y qué interesante que sea un libro polémico, controversial, disputado y sin embargo clásico de la antropología. Eso da por lo menos una entrada para que ustedes puedan tener nosotros podamos tener una imagen de lo que hacen los antropólogos y cuáles son sus desafíos. También está la vertiente ética. Si los antropólogos se inventan sus datos, pues todo lo que sigue, diagnósticos, teorías, etcétera, se vienen abajo. Entonces, una vertiente ética, por supuesto que la tienen los antropólogos como la tenemos todo mundo, y más ellos como un gremio. El tercer podcast que tenemos para esta transmisión en vivo de este día 16 de diciembre a las 22:37 horas, ya casi nos acercamos al final de este programa, tiene que ver con otro antropólogo estadounidense y otro libro también de antropología. Oscar Lewis, un antropólogo neoyorquino que vino a México a hacer trabajo de campo. También fue un gran etnógrafo, él hizo entrevistas, hizo observación, vivió en México, aprendió español, también tenía dificultades, pero lo aprendió, hizo todas las tareas que los antropólogos clásicos tienen que hacer. Y el libro que publicó también tocó fibras sensibles y vamos a ver ahora cuáles fueron esas fibras. Interesante es que de algún modo este podcast de Oscar Lewis vincula la primera y la segunda historia, porque se trata por un lado de un antropólogo estadounidense del siglo XX y por otro lado involucra la vida política mexicana. Vamos a escucharlo y en breve volvemos. Hola, les saluda Aida Mendoza. Bienvenidos a Oficio de Antropólogos. El libro de antropología que nos ocupa en esta ocasión entraña una polémica que se extendió más allá del mundo académico, pues logró incidir en el ámbito político y judicial en México. Se trata de Los hijos de Sánchez, autobiografía de una familia mexicana del antropólogo estadounidense Oscar Lewis, publicado originalmente en inglés en el año de 1961 y 4 años más tarde su traducción al español con el sello editorial del Fondo de Cultura Económica. Por cierto, quizás por la controversia que desató, este libro irrumpió además en el mundo del cine y de la música. En 1978 fue adaptado al guión cinematográfico y dio pie a la filmación de la película que lleva el mismo nombre, la cual fue protagonizada por Anthony Quinn como Jesús Sánchez, Dolores del Río y Lupita Ferrer. La música de la película fue compuesta por el afamado trompetista neoyorquino Chuck Mangione, y de hecho constituye su 16º álbum titulado Children of Sánchez. Oscar Lewis nació en la ciudad de Nueva York en el año de 1914 y falleció en la misma ciudad en 1979, a punto de cumplir 56 años de edad. Lewis es reconocido, entre otras cosas, por proponer la idea de cultura de la pobreza y definirla como una adaptación y una reacción a las condiciones de pobreza y marginalidad en el marco de una sociedad estratificada. Una de sus más importantes obras se titula justamente Antropología de la pobreza. Para poner a prueba esta idea, Lewis realizó diversos estudios etnográficos en México, en la India y en Puerto Rico. Su experiencia de investigación en México, realizada en la década de 1950, así como la interesante polémica que generó, serán los temas que nos ocupen en esta ocasión. El libro Los hijos de Sánchez gira en torno a una familia de la Ciudad de México, la familia de Jesús Sánchez y sus 4 hijos, habitante de una vecindad del barrio de Tepito ubicada a 10 minutos a pie desde el Zócalo entre las calles de Marte y Camelia, muy cerca de la estación de ferrocarriles de Buenavista. Lewis se propuso mostrar qué significa vivir en un hogar de una sola habitación en un barrio pobre en una ciudad en rápida transformación.
Para ello, Lewis utilizó un método que él mismo llamó métodos de autobiografías múltiples, mediante el cual Lewis pudo recuperar las biografías de cada uno de los miembros de la familia Sánchez. En este libro las biografías se presentan bajo la forma de narraciones en primera persona, lo cual ofrece al lector una perspectiva intimista, personal y privada de los Sánchez. Lewis recorrió extensamente el ambiente vecinal de Tepito y logró conocerlo muy bien, aunque las entrevistas a los Sánchez las realizó en su propia casa temporal de la Ciudad de México. Lewis afirmó que las herramientas más útiles que el antropólogo puede aplicar son la simpatía y la solidaridad hacia la gente que estudia. Y bien, ¿en qué consistió la controversia provocada por este libro? Como resultado de su investigación etnográfica directa con los barrios pobres de Tepito, Lewis pudo documentar una realidad que solía ser negada en los discursos políticos de la época. Lewis afirmó que una quinta parte de la población de la Ciudad de México vivía en similares o peores condiciones que la familia Sánchez, y por lo tanto lo que se afirma de la familia Sánchez puede generalizarse. Concluyó que la persistencia de la pobreza en la ciudad más importante del país y de América Latina, 50 años después de la Revolución, hace cuestionar en qué medida la revolución ha logrado sus metas. Además, sigue la conclusión de Lewis, para esa época existía una desigualdad de distribución de la riqueza nacional. Lewis documentó que para 1956, más del 60% de la población del país estaba mal alimentada, mal albergada y mal vestida, 40% era analfabeta y 46% de los niños del país no asistía a la escuela. En la Ciudad de México, más de un tercio de la población habitaba viviendas pobres, sin agua y sin instalaciones sanitarias. En fin, para Lewis resultaba evidente que las grandes promesas de la Revolución Mexicana sencillamente no se habían cumplido todavía. Todo ello agravado por el hecho de que el autor del libro era extranjero. Los propios entrevistados aderezaron el libro con señalamientos críticos a los gobernantes del PRI y, en general, con sus testimonios revelaron que las políticas de bienestar social utilizadas para legitimar el régimen político tenían más demagogia que factibilidad concreta. Al año siguiente de su publicación en México, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística condenó la obra como obscena y denigrante para nuestro país, y se resolvió consignar ante las autoridades tanto al autor y a la obra como a la casa editorial, el Fondo de Cultura Económica. Según esta denuncia, Lewis desplegaba un estilo soez y ofensivo para la moral pública, y la impúdica descripción de escenas eróticas ofende el más elemental sentido del pudor de nuestro pueblo. En cuanto al libro, la denuncia afirmó: lo estimamos antimexicano y subversivo, ya que con toda mala fe presenta solamente aspectos negativos de la familia mexicana de escasos recursos. La denuncia se presentó formalmente ante la PGR y de inmediato se comenzaron las averiguaciones previas. El 6 de abril de 1965, la Procuraduría resolvió que se abstenía de ejercer acción penal por no existir delito que perseguir. Afirmó que la opinión pública no ha generalizado un juicio condenatorio al libro y sería difícil afirmar que se ha ultrajado la moral. No obstante, debido a la publicación de este libro, el entonces director del Fondo de Cultura Económica, Arnaldo Orfila, fue obligado a renunciar. Al parecer, en la medida que se busca documentar los hechos de la vida sociocultural, la antropología como una ciencia institucionalizada está condenada a permanecer en una tensión constante que involucra actores e instituciones extraacadémicos. Lewis documentó la vida de los pobres de la Ciudad de México, pero también, tal vez sin querer, a través de su polémica generada por el libro, evidenció la existencia de otros procesos paralelos más sutiles pero determinantes. Me refiero a los mecanismos ideológicos, discursivos, judiciales e incluso extrajudiciales, orientados a mantener viva la idea de que la Revolución Mexicana había triunfado definitivamente. En otras palabras, Los hijos de Sánchez puede verse también como un libro acerca de la cultura política mexicana. Por ello, este libro, como todos los que conforman este inventario, debe leerse en el marco de las convulsiones que generó en su momento. Muchas gracias por haber escuchado Oficio de Antropólogos. Texto y creación, Eduardo González Muñiz, antropólogo. Su foco de interés es la historia de la antropología. Voz, Aida Mendoza. Producción, Verónica Gutiérrez. Los invito a consultar el texto de este podcast, donde también podrán encontrar las referencias bibliográficas entre muchos otros interesantes blogs. La cita es en www.lacifraeditorial.blogspot.mx. Hasta la próxima entrega de Oficio de Antropólogos. Gracias a Aida Mendoza por su voz, por su estupenda voz para este
audio y pues solamente me queda agradecer su atención a este programa y hacer una actualización. El